Jóvenes estudiantes, vamos a adentrarnos al estudio de la multiplicación y división de radicales. Es importante que conozcamos este tema, ya que hemos visto que son los radicales semejantes. Ahora vamos a conocer cómo se multiplican y dividen cada uno de ellos. Vamos a iniciar con lo que es la multiplicación de radicales con índices iguales. Aquí tenemos una regla general que nos dice que para multiplicar radicales con índices iguales, se multiplican los radicandos, se copia el mismo índice y se simplifica el resultado. De manera gráfica se expresa de esta manera, en donde vemos que pues acá se aplica lo contrario a las leyes de la radicación, en donde acá tenemos dos raíces que están siendo multiplicadas, pero que las unimos en un mismo signo de radical, siempre indicando la multiplicación. Visualizamos ahora un ejemplo en donde tenemos la raíz cuadrada de 2 y 6. Como nos dice esta regla, pues tiene que tener el mismo índice, no nos dice que tiene que tener la misma base. Entonces las cantidades, los radicandos son diferentes. 2 y 6 son diferentes, pero tienen el mismo índice que es la raíz cuadrada. Entonces estos dos elementos pues los multiplicamos y 2 por 6 nos da 12. Ahora veamos del lado derecho que este número 12 ya está presentado como una factorización. Cuando nosotros factorizamos el 12, tenemos que nos da 2 al cuadrado por 3. Si multiplicamos 2 al cuadrado nos da 4, por 3 nos da 12. Entonces, estos son los factores primos de 12. Y de esa manera tenemos que expresar esa cantidad. Y cuando vemos el exponente del 2 es 2 y el índice de esta raíz es 2. Cuando eso sucede, entonces lo que hacemos es extraerlo de la raíz y lo ubicamos del lado izquierdo para formar un número que se llama coeficiente externo. Entonces, por eso el resultado nos queda 2 multiplicado con la raíz cuadrada de 3. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo diferente al que vimos anteriormente, en donde hay una misma base, que en este caso es 2, pero tienen exponentes diferentes y el índice de ambas cantidades es el índice 3, es la raíz cúbica. La raíz cúbica entonces de 2 al cuadrado por 2 a la quinta. Multiplicamos las bases tomando en cuenta la ley de los exponentes, copiamos la base y sumamos los exponentes. En este caso es 7. 2 a la séptima. Entonces sería raíz cúbica de 2 a la séptima. Cuando nosotros realizamos este ejercicio, entonces tenemos que el resultado de 2 a la séptima es 128. Bueno, como esta cantidad no la podemos indicar dentro de la raíz, lo que hacemos es factorizar este número 128. Y cuando factorizamos, o sea, obtenemos sus factores primos, tenemos que 128 es igual a 2 al cubo por 2 al cubo por 2. Ahora, ¿por qué lo presentamos así? Veamos, el índice de esta raíz es 3. Entonces, cuando tenemos un índice determinado, sea 2, sea 3, 4, 5, cualquier otro número, los factores tenemos que expresarlos con el mismo exponente que tiene la raíz. Como el exponente en este caso es 3, el índice también es 3. Entonces, por eso que aparece 2 al cubo por 2 al cubo por 2. Ahora, esos exponentes que tienen igual los extraemos al lado izquierdo como coeficientes externos. Entonces, por eso el resultado nos da una raíz cúbica de 2, pero del lado izquierdo tenemos un 2 al cuadrado. Es lo mismo a expresar 2 por 2, que sería también 4. Pasamos ahora a ver lo que es la división de radicales con índices iguales. Y para dividir radicales con el mismo índice, se dividen los radicandos y se deja el mismo índice. Si es posible, se simplifica el resultado. Veamos cómo se expresa de forma gráfica. Es contrario a la ley de los radicandos, en donde
ahí aparecen juntos en una sola raíz y lo que hacemos es separarlo. Aquí hacemos lo contrario. Aquí están expresados como una fracción o como división y los unimos en una misma raíz tomando en cuenta que tienen el mismo índice. Veamos ahora un ejemplo en donde tenemos la raíz sexta de 128 y de 16. Estos dos números, tanto 128 como 16, se factorizan y al factorizarlos tenemos que nos da un 2 a la séptima y un 2 a la cuarta. Entonces, ahora, como nosotros tenemos raíz sexta, solamente el numerador, que en este caso sería el 2 a la séptima, sí se pasa de lo que es el índice, porque el índice es 6. Entonces quiere decir que el 2 a la séptima podríamos tenerlo una sola vez reunido en 6 en el exponente. Estos dos pues los dividimos. 2 a la séptima dividido entre 2 a la cuarta. Recordemos que cuando dividimos potencias de igual base, copiamos la base, que en este caso es 2, y restamos los exponentes. 7 menos 4 nos da 3. Por eso tenemos 2 al cubo, o sea, en otras palabras, raíz sexta de 2 al cubo que nos da un resultado de 2. Veamos ahora otro ejemplo en el cual tenemos la raíz cúbica de 24 dividido dentro de la raíz cúbica de 3. Cuando nosotros dividimos 24 dentro de 3, que podemos hacerlo porque tienen el mismo índice, 24 dentro de 3 nos da 8. Entonces tenemos la raíz cúbica de 8, pero como 8 no es un número primo, entonces extraemos sus factores primos y tenemos que 2 al cubo representa ese 8. Entonces, por eso que el resultado final nos da 2. ¿Por qué? Porque aquí aplicamos una regla que nos dice, cuando el exponente de la cantidad del radicando es igual al índice de la raíz, ambos se cancelan y solo se escribe la cantidad del radicando.